este video voy a hablar acerca de los campos eléctricos y para empezar vamos a definir qué es un campo eléctrico. Un campo eléctrico es la fuerza eléctrica neta sobre una carga dividida entre esta misma carga. En fórmula esto se ve como que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga sobre la misma carga. Las unidades del campo eléctrico son Newton sobre Coulomb y esta ecuación se puede deducir de la ley de Coulomb. La ley nos dice que una fuerza entre dos cargas es igual a la constante de Coulomb por la magnitud de ambas cargas sobre el radio al cuadrado. Y pues realmente es más o menos lo mismo. Se sustituye en esta fórmula y nos queda que el campo eléctrico es igual a F sobre Q. Entonces esto es igual a Q, a la constante de Coulomb por Q de la que está siendo la fuente de la energía o de la carga, por la Q sobre la carga misma por el radio al cuadrado. Entonces esta carga se va con esta carga y nos queda que el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por Q sobre radio al cuadrado. Un poco más acerca de los campos eléctricos. Supongamos que tenemos una carga aquí, una carga Q, rodeada de otras 3, 4 pequeñas cargas, N pequeñas cargas, que es Q1, Q2, Q3, Q4, N, etc. Y nosotros sabemos que la fuerza que se está ejerciendo sobre esta carga Q, la fuerza total, es igual a, el vector, es igual a la suma de todas estas fuerzas, de todas las fuerzas que ejercen las pequeñas cargas que pusimos ahí. Entonces nosotros también sabemos que la fuerza total va a ser igual a, más bien que cada fuerza equivale a el Coulomb por la carga prueba que tenemos aquí por Q, que en este caso es Q1, sobre R1 al cuadrado, y como es un vector tenemos nuestro vector unitario R1. Y entonces tenemos para F1 la carga por la carga 1 sobre R1 al cuadrado por el vector unitario, más la carga de Q por Q2 sobre R2 al cuadrado por el vector unitario, más, y para el mismo caso solamente variándole la carga, que es la carga 3, la carga 4, la carga N, y el radio junto con el vector unitario, radio 1, 2, 3, 4, N. Y entonces podemos sacar las constantes, que son la constante de Coulomb, la carga Q, que es nuestra carga prueba, y nos queda que es Q1 sobre R1 al cuadrado por el vector unitario, más Q2 sobre R2 al cuadrado por el vector unitario, más Q3 sobre R3 al cuadrado por el vector unitario, etc. Entonces, a todo esto, la suma de estas cargas sobre el radio se le va a llamar E, que es igual al campo eléctrico. Entonces, nuestro campo eléctrico va a ser FQ, las fuerzas más bien,
va a ser igual a Q por el campo eléctrico. También lo podemos escribir como una sumatoria porque pues al final de cuentas esto va a aplicar para n cantidad de cargas que podamos poner alrededor de una carga prueba. Entonces nos queda que nuestro campo eléctrico va a ser igual a la constante por la sumatoria n, donde I es igual a 1, por la carga I sobre el radio I al cuadrado y nuestro vector unitario también I, dependiendo pues claro del número. Y también hay que recordar que nuestra constante es igual a 1 sobre 4pi de epsilon 0 por igual a sumatoria IQI sobre RI al cuadrado y el vector unitario RI. Ahora, hay que tener consideraciones porque nuestro campo eléctrico, al multiplicar las fuerzas en vectores, pues el campo eléctrico va a ser un vector. Entonces, podemos decir que nuestro campo eléctrico es un vector. Y este vector depende de la posición en la que se encuentre la carga de prueba, las cargas fuente que tengamos, pero no depende de la carga prueba en sí, o sea, del valor de la carga prueba. Depende de la posición, pero no depende de el valor de la carga prueba. Ahora vamos a analizar qué es lo que sucede con las líneas del campo eléctrico dependiendo de la carga. En este caso tenemos una carga puntual positiva, es decir, una carga aislada positiva. Y lo que sucede con las líneas de su campo eléctrico es que van desde adentro hacia afuera, hacia el infinito. De adentro hacia afuera, hacia el infinito. Esto es porque, como es positiva, quiere dar como mucho amor a todos los demás, entonces va de adentro hacia afuera. En el caso de una carga negativa, pasa lo contrario. Como no puede dar amor hacia afuera, necesita amor hacia adentro. Entonces, las líneas del campo eléctrico todas van hacia adentro, desde el infinito hacia adentro, sin excepción. Tenemos que notar que mientras más cerca se esté de la carga, las líneas del campo eléctrico están más juntas. Mientras más lejos esté de la carga, las líneas del campo eléctrico están más lejanas entre sí. De cualquier manera, ya sea saliendo o entrando al campo eléctrico. Ahora, lo que pasa con dos cargas puntuales, pero de signos contrarios, es decir, un dipolo. Tenemos aquí la carga positiva y acá vamos a tener a la carga negativa. Es decir, dos cargas que están más o menos cerca entre sí. Lo que pasa con la positiva, como lo vimos en la carga puntual en el caso aislado, es que todas sus flechitas van para afuera. Todas las flechas del campo eléctrico van para afuera. Pero, mientras más se acerca hacia la carga negativa, se mezclan y llegan hasta la carga negativa. Las del campo eléctrico positivo llegan al negativo, digamos como si la consumiera. Mientras tanto, todas las demás llegan
al campo eléctrico de este lado y van llegando y van llegando. Realmente sigue siendo lo mismo, solamente que las cargas, las líneas que están más cercas a la carga negativa van a entrar hacia ella y pues prácticamente es lo mismo. La positiva tiene mucho amor para dar y la negativa necesita recibirlo, entonces esto es lo que sucede en un dipolo. Y por último, ¿qué pasa cuando son del mismo signo? Ahora supongamos que esta es positiva. Supongamos que este es positivo también. Entonces ya no es necesario que entre más flechitas hacia él, por lo que como son cargas semejantes se van a repeler y estas se van a ir hacia el infinito. En vez de juntarse, realmente nunca se juntan, todas estas van a apuntar hacia el infinito. Esto es lo que pasa entonces con el campo eléctrico dependiendo de las diferentes cargas.